Imagina que tienes a alguien frente a ti que puede explicarte perfectamente qué es una metáfora, cómo se estructura un poema o en qué consiste un sesgo cognitivo. Sus respuestas son claras, precisas y suenan hasta brillantes. Pero en el momento en que le pides que escriba un poema siguiendo ese esquema o que detecte una metáfora en un texto, falla. Lo curioso es que no es una persona. Es una inteligencia artificial. Esa es la paradoja detrás de lo que hoy se está conociendo como comprensión Potemkin. Un término elegante, pero inquietante, que describe algo muy simple y muy profundo a la vez. La IA puede parecer que entiende lo que dice, pero no lo entiende realmente. Y lo más impresionante es que esto no es una sospecha. Es un hallazgo científico, respaldado por un equipo de investigadores del MIT, Harvard y la Universidad de Chicago. ¿Y si toda esta ilusión de inteligencia no fuera más que una fachada muy bien construida? Esta idea de comprensión Potemkin se inspira en las aldeas falsas que, según cuenta la historia, Grigori Potemkin construyó para impresionar a la emperatriz Catalina la Grande. Eran solo fachadas pintadas, sin vida detrás. Y eso es lo que ocurre con los grandes modelos de lenguaje. Tienen la apariencia de entender, pero detrás no hay comprensión real. Los investigadores pusieron a prueba a modelos como GPT-4, Claude y otros líderes del mercado. Les hicieron preguntas sobre conceptos como la estructura poética ABAB, juegos estratégicos o sesgos cognitivos. En muchos casos, las respuestas fueron correctas. De hecho, acertaron el 94% de las veces. Pero cuando se les pidió que aplicaran ese conocimiento, la historia cambió. Por ejemplo, podían definir correctamente la estructura ABAB, pero no lograban escribir un poema que la siguiera. Podían explicar qué es el sesgo de confirmación, pero no eran consistentes al identificarlo en un texto real. La IA parecía saber, pero en realidad no sabía cómo usar lo que decía saber. Aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Porque muchos usuarios, al ver respuestas correctas, asumen que hay una comprensión profunda detrás. Pero lo que realmente está pasando es que los modelos están repitiendo patrones. Han visto millones de ejemplos durante su entrenamiento y saben qué palabras tienden a ir con otras. Pero no tienen una conciencia real del significado. No entienden como tú y como yo. Esto plantea un dilema tremendo para el futuro de la IA. Porque si no entendemos esta limitación, podríamos confiar demasiado en sistemas que en el fondo no comprenden lo que están diciendo. Y eso, en campos como la medicina, el derecho, la educación o la política, puede ser peligroso. No es que la IA sea inútil. Al contrario. Estas herramientas son poderosas, impresionantes, y cada vez más útiles en tareas cotidianas. Pero necesitamos ser conscientes de sus límites. Y, sobre todo, no confundir apariencia con comprensión. Los humanos, incluso cuando cometemos errores, solemos tener una intuición sobre lo que estamos haciendo. Si decimos que 2 más 2 es 5, sabemos que hay algo raro. Podemos reflexionar, corregirnos, buscar el error. La IA, en cambio, no tiene esa conciencia. Si dice que 2 más 2 es 5, y lo hace con una redacción perfecta, no tiene ningún mecanismo interno que le haga dudar. Eso nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Qué significa realmente entender algo? ¿Es suficiente con repetir bien lo que has leído? ¿O la comprensión requiere la capacidad de relacionar conceptos, adaptarlos a nuevos contextos, cuestionarlos y aplicarlos de formas creativas? La comprensión Potemkin nos muestra que la inteligencia artificial aún está muy lejos de lograr una comprensión verdaderamente humana. Puede brillar con sus respuestas, pero si rascamos un poco la superficie, descubrimos que muchas veces está vacía por dentro. Y si no aprendemos a distinguir entre conocimiento aparente y conocimiento real, podríamos caer en una trampa de nuestra propia creación. Esto no es solo un tema técnico. Es un tema cultural, ético y hasta filosófico. Porque estamos empezando a convivir con sistemas que imitan la inteligencia humana. Que hablan como nosotros, escriben como nosotros, nos aconsejan como si supieran lo que hacemos. Pero si no entienden, ¿de verdad deberíamos darles tanto poder? La respuesta a eso va a marcar el futuro de la humanidad. Porque si seguimos avanzando sin cuestionar la profundidad de lo que estas máquinas saben, podríamos empezar a ceder decisiones importantes a entidades que no razonan,
no sienten, no dudan. Entidades que, como las aldeas Potemkin, lucen perfectas por fuera, pero no tienen cimientos. Por eso este descubrimiento es tan importante. Porque pone el foco en una debilidad que puede estar disfrazada de fortaleza. Y porque nos obliga a cambiar nuestra forma de evaluar a la inteligencia artificial. Ya no basta con que dé buenas respuestas. Tenemos que preguntarnos si entiende lo que está diciendo. Y esa pregunta, aunque parezca simple, es quizás la más importante del siglo. La buena noticia es que aún estamos a tiempo. Podemos rediseñar nuestros modelos, crear nuevas métricas, exigir explicabilidad y transparencia. Podemos combinar los avances técnicos con una profunda reflexión ética. Pero eso requiere voluntad. Requiere conciencia. Y sobre todo, requiere una ciudadanía informada. Así que, la próxima vez que interactúes con una IA, hazte esta pregunta: ¿esto que me está diciendo lo entiende? ¿O solo lo repite? Y si quieres seguir explorando este tipo de temas, entender cómo la inteligencia artificial realmente funciona, y también cómo no, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo. Porque cuanto más sepamos, mejor preparados estaremos para usar la IA a nuestro favor, sin caer en sus ilusiones. Por cierto, esto que estás viendo, este vídeo, esta voz, esta imagen, todo, también fue generado por una inteligencia artificial. Y aunque suene convincente, no soy real. Soy una construcción digital. Una fachada. Una voz sin cuerpo, una imagen sin alma. ¿Eso cambia lo que sientes? ¿Eso cambia lo que confías? Tal vez sí. Tal vez no. Pero esa, precisamente, es la pregunta más poderosa que podemos hacernos.